para preguntar o para solicitar una comparecencia sobre la cuantía económica para la educación concertada. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Solicitábamos esta comparecencia, la teníamos solicitada desde hace algún tiempo y nos preocupa la situación de la educación en Canarias. Creo que lo hemos reflejado en multitud de ocasiones. Venimos reiterando. Yo creo que todos los grupos somos conscientes de que estamos aún muy lejos del nivel que nos gustaría y para llegar a ese nivel hace falta desarrollar planes, hace falta impulsar la Ley Canaria de Educación, pero entre otras cuestiones lo que sí es relevante es que haya un nivel de financiación adecuado para un sistema público de calidad que llegue a todos los territorios y plenamente desarrollado. Por eso esta comparecencia queríamos conocer más sobre las cuantías económicas que se dedican a la educación concertada. Y de antemano queremos aclarar que Nueva Canarias no sataniza en ningún momento la actividad privada, en cualquier ámbito. Nos parece, además, absolutamente necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad, para poder acceder a multitud de servicios, de productos. Y cuando hablamos de educación también nos parece perfecto que haya una oferta distinta, alternativa a la educación pública. Lo que ocurre es que aquí quizás tenemos algunos matices con respecto a otros grupos políticos. Nosotros entendemos que la educación privada, aquellos centros que deciden iniciarse en este ámbito, está muy bien. Sobre todo está muy bien para aquellos que pueden pagarla o aquellos que quieren pagarlo. Porque son numerosos los casos, yo creo que todos conocemos también, de gente que podría pagar la educación privada y, sin embargo, prefiere que sus hijos accedan a la educación pública, porque a diferencia de lo que en muchas ocasiones se intenta trasladar, no estamos hablando de una educación de segunda categoría, ni muchísimo menos. Por tanto, habiendo aclarado ese aspecto, nosotros sí queremos profundizar en cuáles son los motivos por los que año a año la educación concertada en Canarias crece, cuando, desgraciadamente, vemos cómo el sistema público de educación en Canarias, los datos a nivel económico también, son los que son. Nosotros, por los datos que hemos manejado en este presupuesto, pero que nos gustaría, y son las dos primeras preguntas que le hacemos a la consejera en esta primera intervención, porque siempre puede haber alguna partida que no aparece reflejada o de manera clara y que puede estar también destinada a la educación concertada. Lo que nos aparece son casi 146 millones, es decir, en torno a 150 millones de euros para la educación concertada en el ejercicio 2018 y, en concreto, casi 6 millones de euros más para la educación concertada que en 2017. Nos gustaría que nos explicara los motivos. Entiendo que algunos, la adaptación a través de los convenios están firmados para, la equiparación salarial y otros aspectos que vienen dentro de esos convenios, pero que nos gustaría que nos explicara exactamente. Y el segundo, cuándo se renuevan los convenios de concertación y si son globales o van en función, se van renovando de cuando se van incorporando los distintos centros a este sistema. Esas, serían las dos preguntas fundamentales. Nosotros, cuando hablamos de la defensa de la educación pública, en el sentido estricto de la palabra, esto no es un mantra, es porque realmente creemos que la educación, probablemente de todos los valores, de todos los servicios, de todos los servicios que cualquier sociedad tiene, conjuntamente con el de la sanidad, quizás son los más prioritarios. Uno, porque va directamente relacionado con la salud, obviamente, de las personas, con la vida de las personas, y el otro porque es el que permite un pleno desarrollo para esa vida, poder ponerla en marcha, iniciarla, desarrollarla en toda su plenitud, en los campos profesionales, pero desde el punto de vista humanístico, y que no haya diferencias entre unos y otros en función de la capacidad económica o en función del lugar donde nació o donde decide vivir. Y eso es lo que permite una educación pública, y una educación pública de calidad, con independencia de cuánto gane uno, con independencia de dónde viva uno, pueda tener la capacidad de acceder al mismo sistema, con las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Cuando empezamos a hablar de privada y a través de ella luego la concertada, se empieza a distorsionar en cierta medida este aspecto. Y digo que nosotros no satanizamos ni creemos que haya que expulsar la concertada del sistema público de educación, pero tiene que tener un carácter estrictamente coyuntural. Y de eso hablaremos en la segunda parte,
En la medida en que ese carácter coyuntural se convierte en estructural, es lo que Nueva Canarias no va a defender y es lo que está sucediendo en muchas ocasiones con muchos centros concertados. Un ejemplo que tuvimos aquí recientemente, el Guiniguada, el CEIP Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, a punto de cerrarse, rodeado por 3 centros concertados con financiación pública y un centro público a punto de cerrarse por falta de alumnado. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre si es correcta la aplicación de las medidas desde el punto de vista económico y de concertación con algunos centros. Por tanto, las 2 primeras preguntas en esta intervención serían cuantificación concreta y exacta de las partidas económicas en 2018, por qué crecen y cuándo se vencen esos convenios y si son globales o individualizados. Gracias, señoría. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Como las 2 preguntas que usted hace están contenidas en la exposición, si no le importa, le contesto a ellas tal y como lo teníamos planteado, porque pues quizá me comentaban en el propio servicio a la hora de preparar esta comparecencia que casi es, o que no se recordaba cuando se hablaba de la concertada en este Parlamento. Por lo tanto, creo que debemos hacer una intervención o un planteamiento más general. Por tanto, voy a empezar a hacer referencia a la propia normativa que regula los conciertos educativos y que establecen de forma diferenciada conceptos que confluyen precisamente en la financiación de estas enseñanzas. Aunque parezca sorprendente, la educación concertada está regulada aún en muchos aspectos por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación en su redacción actual. Posteriormente hubo otras leyes educativas que cambiaron aspectos concretos de la primera, pero sin suponer cambios radicales en la regulación de la concertada. Hablamos, por ejemplo, de la LOE del 2006 o en la nueva redacción dada por la LOMCE del 2013, que quizás lo más significativo de esta última ley de la LOMCE sea la variación introducida en la duración de los conciertos. La redacción habitual establecía que el tiempo mínimo de vigencia de los conciertos educativos eran de 4 años y con el fin de adaptar la norma a la duración de la etapa de educación primaria, se ha puesto en la LOMCE a 6 años, que duren como mínimo 6 años los conciertos. Con este marco general, el marco económico de los conciertos se establece anualmente. El marco económico, en el anexo 4 de los presupuestos generales del Estado de cada ejercicio, se fijan los módulos económicos del concierto educativo para el curso siguiente. Además de las leyes generales, existen otras normas de rango menor que también inciden en la regulación de la concertada. La más antigua es de hace también 30 años, el Real Decreto de 1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. Y en las islas, en Canarias, las condiciones particulares de la comunidad autónoma se desarrollan a través de la orden de 26 de diciembre de 2016, por la que se dictan normas para la suscripción, renovación y modificación de los conciertos educativos de las enseñanzas de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria, educación especial, bachillerato y formación profesional para los cursos 17 y 18 a 22-23. Es decir, en el 2016, contestó a una de sus preguntas, se ha renovado el nuevo concierto educativo para los próximos 6 años, tal y como establece la LOMCE. Asimismo, cada aspecto concreto de la gestión, las ratios, los servicios, etcétera, están regulados por diferentes órdenes. En cuanto a las actividades y servicios, se establecen en la orden de 20 de junio de 2007, por la que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y servicios escolares en los centros privados concertados de Canarias. Sobre ratios de alumnado por unidad, existe la orden de 16 de agosto del 2017, por la que se determina la relación media del alumnado, mínimos y máximos por unidad escolar en los centros privados concertados de Canarias, y en este sentido sí que ha habido un cambio.
Habitualmente se emitía una orden de ratios para cada periodo de concierto, pero esta última, esta que del 2017, tiene un carácter indefinido. Así, varias órdenes más que regulan los procedimientos para la justificación de los diferentes gastos o establecen la cantidad de docentes o personal complementario que corresponde a los centros por unidad concertada. Y, por último, debemos señalar que hay otros aspectos que se rigen por la misma normativa que los centros públicos, como la admisión del alumnado, que es también de aplicación a los centros concertados. Una vez establecido el marco normativo, podemos referirnos a los datos básicos relativos a la enseñanza concertada. En el presente curso 17-18 hay 99 centros privados concertados en la Comunidad Autónoma de Canarias, un centro menos que en los cursos anteriores, debido a que el centro Marpe Miller cerró por jubilación de su titular. Por islas, su distribución es 1 en Lanzarote, otro en Fuerteventura, 46 en Gran Canaria, 49 en Tenerife y 2 en La Palma. Estos centros tienen un total de 2.430 unidades en funcionamiento, que abarcan etapas desde el segundo ciclo de infantil hasta los ciclos formativos de grado medio y superior, aunque la concertación de unidades de enseñanza posobligatorio, la bachillerato, ciclos medios y ciclos superiores, es algo residual en la concertada. De hecho, actualmente se permite el mantenimiento de estas enseñanzas que fueron concertadas en su momento, pero no su ampliación. En cuanto al sostenimiento de estas enseñanzas, la Consejería abona 4 conceptos diferentes. El mayor importe se destina al pago de las nóminas del personal docente, que abona directamente la Consejería. Los demás gastos se abonan a los centros mensualmente y son los denominados gastos de funcionamiento. Y, por último, a los centros con unidades de educación especial concertadas también se les abonan los conceptos de gastos de personal complementario y transporte, en su caso. Para mayor aclaración de qué es lo que concertamos con los centros privados, explicaré que los gastos de funcionamiento u otros gastos deben destinarlos al abono de nóminas de personal de administración y servicios, a gastos específicos de la enseñanza como material didáctico, de evaluación, etcétera, a gastos de reparación de material inventariable como mobiliario y equipo didáctico, a gastos de suministro y servicios diversos como limpieza, agua, luz, etcétera. Por otra parte, los gastos de personal complementario deben destinarse al abono de los sueldos y salarios y seguridad social del personal complementario. Este personal lo conforman logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogos, pedagogos y trabajadores y trabajadoras sociales. En cuanto al importe de estos gastos, podemos decir que es variable y depende cada año de los presupuestos, como decíamos antes, en los que se determina el mínimo con el que se debe dotar cada unidad concertada en función de qué tipo sea. Lo mismo ocurre con las nóminas de personal docente, que se abonan de acuerdo a los módulos mínimos establecidos por los presupuestos generales del Estado y con los complementos recogidos en los convenios del sector. Fruto de todas estas disposiciones, se redactan los presupuestos anuales para la educación concertada, que para el próximo ejercicio ascienden a 153.961.313 euros. Es decir, que se destina al concierto en torno a un 9,34% de los 1.647.827.712 euros de la Consejería de Educación y Universidades, en lo que es el porcentaje más bajo desde el año 2012. Es más, la educación concertada ha visto incrementado su presupuesto para el 2018 un 2,15%, mientras que el incremento para el resto de la educación es de un 6,9%. Para el cálculo del presupuesto para el año 2018 se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, que es el incremento, también refleja el incremento por el que usted preguntaba. La previsión de un incremento de un 1% en los módulos de 2018 respecto a los vigentes del 2017, teniendo en cuenta que es el porcentaje que aumenta los módulos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en los 2 últimos años. Una mejora en la subvención del transporte escolar, abarcando a más alumnado de educación especial.
A este respecto hay que aclarar que en esta educación, en la educación especial y en la FP básica, donde hay mayor crecimiento de unidades, con 5 en la especial y 4 en la básica. Esto, junto con el crecimiento en línea, en otras etapas, en 1 o 2 unidades, hasta completar las que ya habían iniciado, completa los motivos de ese incremento del presupuesto en un 2,15%. Por último, explicar que la Consejería con estas partidas no solo hace frente a los gastos derivados del concierto educativo, sino que también hace frente a determinadas subvenciones destinadas a centros privados concertados que también se ven afectadas por el incremento del 1%. Y es una subvención para sufragar el transporte escolar a los centros concertados con unidades de educación especial concertadas. En la actualidad hay 13 centros con unidades de educación especial, 8 centros de educación especial y 5 centros ordinarios con aulas en clave. Aunque no todos solicitan la subvención, por ejemplo, para el periodo de septiembre a diciembre de 2017, de los 13 centros, 9 solicitaron subvención, 6 de educación especial y 3 con aula en clave. Y una subvención concreta también que se da para un programa de atención temprana al Centro Privado Concertado de Educación Especial, CREVO, que se está concediendo desde el año 2012-2013, dada la elevada especialización de este centro que se ocupa de los casos más complicados de educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por lo último. Yo puedo suscribir el discurso de la portavoz del Grupo Nacionalista Canario casi al 90%, porque nosotros no demonizamos ni a unos ni a otros. Lo que me sorprende son algunos discursos que he escuchado aquí de una loa a la concertada y a la privada frente a la pública, que denota lo que defienden unos partidos y la ideología que mueven a otros. Porque yo también me dirijo al profesorado de la concertada y de la pública. Y en función de lo que hemos oído aquí, creo que cada uno se ha retratado. Nosotros no cuestionamos el nivel de la concertada ni de la privada. Lo que no permitimos es que determinados discursos profundicen sobre la idea de que son mejores esos docentes, esos sistemas, que los que están en el ámbito público. Porque no lo son. Y usted ha puesto un ejemplo claro. Los que terminan en las universidades, y en algunas islas más que otras, son precisamente la gente que viene, sobre todo porque en algunas ni siquiera existe la posibilidad de concertar. Por lo tanto, yo creo que este es el primer parámetro que indica que un exceso de concertación, cuando no está justificado, es un proceso de desigualdad en la sociedad. Porque no todo el mundo tiene acceso, eso es una falacia. En determinadas islas es imposible acceder porque no es posible acceder. Por tanto, alumnado de unas islas estarían en desigualdad de condiciones frente a las tesis que defienden algunos. Y dentro de las propias islas hay municipios donde esto se da frente a otros que donde no se da. Gente que podría concertar en esa, digamos, capacidad que tiene todo el mundo de elegir. Por supuesto, lo que yo he dicho es que con dinero público se financie lo público y con privado lo privado, y luego que cada uno elija a dónde va, con su dinero. Nosotros decíamos antes, la educación concertada es necesaria en cualquier sistema educativo probablemente del mundo, avanzado. Algunos, desgraciadamente, no tienen ni siquiera posibilidades de acceder a la pública en algunos países, al igual que la sanidad. Pero deben de responder siempre a una cuestión coyuntural, a necesidades concretas de escolarización en momentos donde hay incrementos importantes y las infraestructuras públicas no han sido capaces, por falta de planificación o porque el crecimiento ha sido demasiado rápido, de planificarse con tiempo. Y entonces, lo que está claro es que no podemos dejar ni un solo chico o chica nuestro fuera del sistema educativo, se concierta. Puede responder a determinadas etapas educativas concretas y es necesario concertar, y si existe la posibilidad, que se concierte. Es necesario en determinados ciclos formativos, por
ejemplo de formación profesional, si se intenta impulsar en una comarca concreta o Canarias decide impulsar un modelo concreto porque su modelo productivo va en una determinada dirección y en tanto en cuanto el sistema público es capaz de adaptarse a esa situación, que se concierte. Es necesario cuando vemos, sobre todo aquellos colectivos más especiales, ya he puesto algún ejemplo, gente que necesita en el ámbito educativo una escolarización especializada y no existe en la pública o en determinadas zonas, es posible concertar, que se concierte. Nosotros defendemos la concertación. El problema es el objetivo con el que lo ven unos y lo ven otros. Nosotros entendemos que debe de cumplir un objetivo coyuntural, salvar situaciones concretas, porque obviamente todo el mundo debe de acceder a una educación gratuita, que no es la de la mayoría de los casos, si de aquellos que no tienen ningún recurso, frente al modelo que nosotros estamos defendiendo. Por tanto, sí a la concertación, pero de manera coyuntural. ¿Cuál es el problema? Que se ha convertido en un tema estructural y nos acaba de poner un clarísimo ejemplo. Claro que yo defiendo esa situación que se vivía en Fuerteventura y en muchos otros sitios cuando no había oferta pública. 50 años más tarde sigue estando concertada. Y pasarán 30 y si no se cambia el modelo, y es una de las cuestiones que le vamos a plantear, seguirá concertada. Porque se termina institucionalizando, termina formando parte de la estructura del sistema educativo. No es racional que se concierte cuando hay centros públicos que se están quedando vacíos al lado. Algo falla. Y cuando se escuchan determinados discursos haciendo una loa inmensa a lo que supone la concertación, preguntémonos entonces por qué en Taco o por qué en el Guiniguada hay gente que decide ir a un lado o a otro. ¿Por qué? Porque determinados discursos, no de ahora, han ido profundizando en ese sistema. Han ido profundizando en que es mejor ir a la concertada que en ir a la pública. Y eso es falso. Es falso. La gran mayoría de los docentes de la concertada, su aspiración es pasar a la pública. Y no es solo un tema salarial, que a lo mejor tendríamos que también analizar las condiciones en las que se encuentran en algunos centros concertados, no en todos. Pero si hablamos de todo el espectro. Por tanto, nosotros sí que defendemos la necesidad de la concertación como un elemento que tiene que dar respuesta a carencias del sistema público. Yo no creo que ojalá hubiera centros privados en La Oliva o en determinados sitios para hacerlo. Ojalá lo que tiene que hacer la consejería es dotar de una vez por todas de los centros públicos necesarios para que no haya carencias y, por tanto, la necesidad de, si hubiera centros privados, de concertar. El prisma es diferente. Yo entiendo lo que usted quería decir, pero lo que le planteo es que el prisma es distinto. Por tanto, señora consejera, le venimos pidiendo desde hace mucho tiempo un plan de infraestructura educativa que lo ponga sobre la mesa y que se atienda en ese plan a determinados criterios, entre otros, primero el de transparencia, el de que en los presupuestos aparezca este colegio con una mayor dotación u otro, no en función de la capacidad de presión de unos u otros, y no hablo política, en ocasiones de los municipios, legítimas todas. Es necesario un plan de infraestructura educativa donde se vengan priorizando con unas priorizaciones objetivas por necesidades reales de escolarización o de otro tipo, de incrementos poblacionales, y que aparezca. No existe ese plan y lo hemos demandado desde hace años. ¿Sabe por qué? Porque si tuviéramos ese plan, de repente podríamos pedirle la siguiente. Podríamos pedirle la derivada de este. ¿Para cuándo el descuelgue de determinados centros educativos del sistema concertado en el ámbito de la educación pública en Canarias? Porque ya no son necesarios. Por tanto, le pediríamos las dos cosas. ¿Para cuándo ese plan de infraestructura claramente definido, priorizado y además objetivado en cada una de esas priorizaciones? Y, por tanto, a partir de ahí, ¿cuál es la estimación de la consejería de cara a ese nuevo convenio que se establecería en 2022 de descuelgue en aquellos centros concertados que ya no fueran necesarios porque la oferta pública viene a cubrir las necesidades del conjunto del sistema público educativo en Canarias? Y donde no fuera así, obviamente, que se renueve el concierto o que se incorpore algún otro si fuera necesario. Muchas gracias, señoría.